te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de la fórmula del rescate. Para eso voy a leerte Salmos 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente, clamor, pozo de la desesperación, lodo cenagoso, son palabras que resuenan en mi mente a la hora de leer este salmo. El salmista, en este caso David, escribe esta alabanza a Dios en un momento muy particular de su vida. Él habla de haber caído en un pozo, pero es un pozo de desesperación, y sus pies están enterrados en lodo cenagoso, en barro. ¿Cuál es la situación que a David lo lleva a sentir ese estado anímico y emocional? Hoy quiero que entiendas algo, hermano. A vos te puede estar pasando en este momento lo mismo que le pasó a David. A pesar de ser un hombre elegido, escogido por Dios, ungido, él tuvo que pasar por momentos críticos en su vida. Es por eso que él llegó a sentir esto de estar dentro de un pozo sin salida. Muchísimas veces, producto del odio que el rey Saúl sentía por David, a pesar de que había sido su súbdito favorito, David se vio envuelto en peligro de muerte. A raíz del aborrecimiento de Saúl, desatado en una gran envidia, cuando comienza a notarse ese talento, ese brillo especial que tenía David en su pueblo. Ese cántico que relata la Biblia: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Saúl comenzó a tener un celo que lo enceguecía, y David varias veces estuvo al borde de la muerte. 2 veces Saúl le arroja una lanza que David hábilmente esquiva. Luego Saúl se ingenia y hace planes, elucubra planes en su mente de casarlos primero con su hija Merab. Esto no ocurre. Luego con su hija Mical. Mical amaba a David, por lo cual David sí se desposa con ella. Y Saúl no le exige una dote material, sino que le dice: no quiero dinero por la dote de mi hija, sino quiero que vayas a traerme los prepucios de 100 filisteos. Es decir, Saúl lo mandaba al muere, lo mandaba al frente de batalla con los filisteos, a guerrear con los filisteos, que eran nefilines, gigantes, hombres de guerra, hombres bélicos, eran bravos. Saúl lo quería ver muerto. Es por esto que permanentemente lo exponía y lo empujaba a la muerte. Quizás Saúl olvidaba que era un hijo de Dios y que a los hijos de Dios no se los toca. Pero vos, como hijo de Dios, tenés que saber que el hecho de que estés bendecido por nuestro Padre no significa que no vas a pasar por procesos dolorosos, porque David, siendo un hombre con un corazón conforme a Dios, como dice la palabra,
pasó por procesos que fueron necesarios para que se convirtiera en el rey David. Así que producto de toda esta persecución, de todos estos peligros de muerte, donde debe vivir huyendo, escondiéndose en el desierto, pasa por muchos momentos calamitosos. Producto de esto, David escribe este salmo donde relata el lugar donde está metido, en un pozo. Y hermano, vos que estás ahí, quizá en este momento de tu vida sentís que estás metido dentro de un pozo de desesperación y que tus pies están en el barro. Pozo viene de la palabra bor en hebreo. Significa cisterna. Una cisterna era un pozo que se acababa en el desierto para juntar agua. Una vez que esos pozos se vaciaban de agua, generalmente se utilizaban como prisión. Por eso la palabra bor también es prisión, cárcel. Y desesperación en hebreo es la palabra yaón, que significa estruendo, asolación, murmullo. Es decir, que David acá nos narra que cayó en una prisión, no tiene salida, está encerrado en un lugar donde no hay paz, donde hay estruendo, asolación. En ese estado se encuentra. Pero además dice que sus pies están en el lodo cenagoso. Imagínate la situación. ¿Has pisado alguna vez barro? Cuando viajé hace poco a Comodoro Rivadavia a orar por esa bella ciudad después de que hubo ese desastre climático, recuerdo haber caminado por el barro y que nuestros pies se enterraban, y cuando más te moves, más te enterrás. Esa era la situación de David, y quizá hoy estás vos atravesando un pozo de desesperación y tus pies están en el lodo cenagoso. El pozo de tu desesperación puede ser una enfermedad que los médicos diagnostican incurable, una enfermedad de la que no podés salir. La enfermedad de algún ser querido puede ser una familia que está derrumbándose, una familia en donde todo es gritos, crisis, caos. El pozo de la desesperación puede ser un trabajo del que te despidieron, la falta de trabajo, una economía quebrantada, una pérdida financiera. El pozo de la desesperación puede ser una pérdida que has tenido, algo que te ha ocurrido, que te ha tumbado, hermano. Pero tenés que saber que es parte del proceso. Dios convertiría a David en un gran hombre. Lo había ungido como un rey. Y este proceso doloroso por el cual hoy estás pasando no significa que estás fuera del sueño que Dios tiene para vos. El Señor me reveló una fórmula de rescate. Observando este salmo donde David dice que pacientemente esperó a Jehová dentro de ese pozo de desesperación y en el lodo cenagoso, recordé año 2010, agosto 5, el yacimiento San José en Atacama, en Chile, cuando 33 mineros cayeron en un pozo de 720 metros. Vos te acordarás de ese hecho. Y estuvieron dentro de ese pozo 70 días hasta que fueron rescatados. Y el Señor me mostró en este Salmo 40 de David que Él siempre va a ser nuestro rescate. Observé algo en la historia de estos mineros que estuvieron 70 días en ese pozo tan profundo. Cuando comienzan a buscarlos,
lo primero que encuentran los rescatistas es una nota que dice: estamos bien los 33. Esa nota sacudió mi espíritu porque me mostró a hombres que estaban atravesando un momento desesperante. Sin embargo, había fe en ellos, porque ellos no escribieron socorro, auxilio, apúrense porque morimos pronto. Ellos dijeron: estamos bien los 33. Había fe. Y había fe porque conocían a su rescatista. Sabían que había del otro lado familias que los amaban. De hecho, escuché la declaración de una señora mayor, que sería una esposa o una madre, que decía que iban a buscar todas las formas de llegar a ellos. Y esto es lo que sabía David en el medio del pozo. David dice: pacientemente esperé a Jehová. David no dice con desánimo, afligido, derrumbado, asolado, esperé a Jehová. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Al igual que estos mineros rescatados, David esperaba con fe. Ellos decían: estamos bien los 33. Y David estaba mostrando que en el medio de ese pozo de desesperación estaba bien, porque si no, vos no podés esperar pacientemente a que Dios te quite de ese pozo. Yo quiero preguntarte a vos que estás pasando por un pozo de desesperación, que no encontrás salida, que estás sintiéndote sin posibilidades, ¿de qué modo esperás a Dios? ¿Con queja, con desesperanza, con desánimo? ¿Le das la espalda a Dios? ¿O pacientemente esperas a Dios? Esa es la primera fórmula para que Dios te quite de ese pozo, la paciencia. Porque ¿sabés lo que es la paciencia, hermano? La paciencia es la capacidad de soportar los momentos difíciles. Y ser cristianos es para valientes, y tenemos que estar preparados para soportar los momentos difíciles. El Señor, mientras cargaba la cruz, te lo enseñó. El Señor, subido en esa cruz, te lo enseñó. David, en este pozo te lo está mostrando. Él esperaba pacientemente. ¿Sabes lo que significa la palabra pacientemente? En hebreo significa ligar, atar, como retorciendo algo. Esa paciencia de la que habla David tiene que ver con una ligazón, una ligadura entre su espíritu y el espíritu de Dios. Él estaba siendo asistido por Dios aún en el medio del pozo. Y a pesar de que sus pies estaban en el barro. Y el apóstol Santiago nos habla de que la fe produce paciencia. Así que estos mineros que estaban en un pozo a 720 metros en Chile podían decir: estamos bien, y podían poner una carta porque sabían que la iban a encontrar, porque estaban con fe, sabían que iban a ser rescatados. Por eso David también podía esperar pacientemente, porque la fe produce paciencia. Tenía fe, sabía quién era su rescatista. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿vos sabés quién es tu rescatista? ¿Vos sabés que nosotros tenemos al rescatista de los rescatistas, que se llama Jesucristo? Que Él ya pagó el precio de tu rescate. Así que el primer ingrediente que no puede faltarte cuando estás en el pozo es la fe, que va a producir paciencia para que esperes que el Señor tire la soga para sacarte. Por otra parte, me llamó la atención que cuando esa máquina que dragaba llega a donde están los mineros, allí enterrados, pasan cableríos y lo primero que se establece es una comunicación, un teléfono común, vi en un documental. Pero ahí está la importancia, de cuando estamos en el pozo, la comunicación. Los mineros tenían comunicación con el rescatista. Al haber comunicación, ellos le podían estar diciendo: estamos bien, Carlitos está mal, Robertito está con dolor de panza, estamos desanimados, por favor, mándennos palabra de la buena. Bueno, eso es lo que tenemos que tener
cuando estamos en el pozo, y lo que tuvo David, comunicación con Dios, una comunicación audible. Los mineros la tenían a través de un teléfono, pero mirá la comunicación que estableció David con Dios. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No está diciendo oyó mi oración, dice oyó mi clamor. ¿Vos sabés, hermano, lo que es clamar? ¿Conocés la diferencia entre orar y clamar? Clamar es gritar desesperado. Por eso la palabra dice, clamé con mi voz. Es un sonido, es audible. Aquellos que son padres, cuando un hijo se cae, cuando un hijo se golpea, los niños automáticamente gritan, llamando a mamá o a papá para que venga a rescatarlos, a hacerles un sana. Bien, es necesario, ¿cuántas veces aparece en la Biblia la palabra clamor? Es necesario que dejes la queja, que dejes la negatividad, el pesimismo y el desánimo cuando estás atravesando una situación de pozo, de desesperación, para clamar a Dios. Entonces, acostúmbrate a hacer lo que hizo David. Postrate al lado de tu cama, postrate en cualquier lugar de tu casa y grita, Señor, yo te necesito. Señor, necesito que vengas a mí. Señor, necesito que me saques de este pozo. Señor, acude a mí porque yo estoy clamándote, Señor. ¿Pensás que el Señor no va a acudir por un hijo que está sufriendo? ¿Conocés a tu rescatista? Así que el segundo ingrediente para que seas rescatado del pozo tiene que ser el clamor, la comunicación con tu rescatista, que es el Señor Jesucristo. El clamor audible, el grito, el sollozo, el pedido desde el alma, desde el espíritu. Y presté atención también en este documental donde se muestra el rescate de los mineros de Atacama, el sumo cuidado que tenían con respecto a los alimentos que les iban pasando a través de ese tubo. Eran alimentos que no tenían bacterias, no tenían gérmenes, no tenían ningún contaminante, porque no podían enfermarse. Y ahí entendí cuál es el alimento que David tuvo en ese pozo de desesperación cada vez que se sintió encerrado, asolado y que no tenía salida, donde estaba a las buenas de Dios. El Señor me llevó a ese momento donde luego de su bautismo Él se va durante 40 días y 40 noches en ayuno al desierto a orar, a encontrarse con su Padre en oración. Y en ese hambre que sentía como humano, el demonio lo tienta y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Por supuesto que el Señor podía convertir piedras en pan. El Señor multiplicó peces, multiplicó panes. El Señor transformó agua en vino. Pero el Señor no podía utilizar su deidad, su divinidad, en este caso. Es por eso que a pesar de su hambre, de la desesperación que humanamente podría llegar a sentir, de estar en ayunas 40 días y 40 noches, a solas, en el medio del desierto, Él contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Este era el alimento sin contaminante que recibía David en el pozo de la desesperación. Los mineros, para no enfermarse, recibían alimento sin gérmenes, sin bacterias.
Y nosotros los cristianos, cuando atravesamos un momento de pozo de desesperación, al igual que David, debemos alimentarnos de la palabra, pues es lo único que no va a permitir que el demonio venga a tentarnos. Porque yo voy a decirte con qué te va a tentar el demonio cuando vos estés pasando una mala. Va a venir a decirte, ¿para qué sos hijo de Dios? ¿Para qué te congregás? ¿Para qué vas a la iglesia si estás enfermo? Mira la situación económica que tenés. Mira, te quedaste sin trabajo. Mira tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Todo va mal. ¿De qué sirve? ¿No estabas mejor antes? Pero nosotros no recibimos el alimento contaminado. Nosotros recibimos el alimento de la palabra de Dios. Por eso que aprende a contestarle al demonio. Cuando estés en el pozo, dile, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile que más fuerte es el que está contigo que Él. Y recuérdale siempre al demonio su futuro, que será arrojado al lago de fuego. No permitas que el demonio te llene de un alimento contaminante cuando estás en un momento de pozo. Al contrario, el alimento de la palabra es el otro ingrediente que necesitamos para ser rescatados. ¿Y qué pasó con los mineros? Los mineros fueron rescatados, pero ¿sabés qué me llamó la atención? Me sorprendió ver que cuando salió el primero, no miró para otro lado, más que a su rescatista, lo abrazó con un amor increíble. Ese rescatista no era ni su familiar, ni un ser querido de la tierra. Era su rescatista. Luego saludó a su hijo, a su esposa, pero se aferró con un amor increíble a su rescatista. Y Dios es fiel. Y la palabra dice que Él ya pagó tu rescate. Y mira lo que pasó con David. Después de haber atravesado este pozo de desesperación, que quizás es el que estás atravesando hoy vos. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo sacó y lo puso sobre una roca fuerte y firme. Y salió más derechito porque lo enderezó aún más. El pozo fue un proceso. El pozo por el que estás pasando vos es un proceso. Pero escucha esto. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así como el rescatista sintió todo el amor del minero cuando salió, el Señor cuando te saca tiene que sentir todo tu amor y tu agradecimiento. Por eso David dice, tuve cánticos nuevos, nuevas alabanzas. Hermano, si estás pasando por un momento duro y de desesperación en tu vida, o algún ser querido, alguno de tus hijos quizá, tenés que saber que es parte del moldeado que nos da Dios. Somos un pedazo de barro y Él sabrá qué forma le va a dar a cada vasija. Y para moldear el barro hay que golpearlo. Pero si vos te atenés a la fórmula, que es la misma que utilizaron para sacar a los mineros, que es la paciencia, la tranquilidad porque sabés que tu rescatista va a venir, la comunicación, que es el clamor, el gritar, Señor, escúchame, estoy acá, Señor, sácame de esto. El alimento sano, sin contaminante, que es la palabra, no dejarte contaminar por el demonio que va a venir a desanimarte, a hacerte que dejes el camino de Dios, a hacer que ya no confíes en Dios. Al contrario, alimentate más en la palabra, más que nunca cuando estés en el pozo. Porque la soga del Señor va a aparecer en cualquier momento. Voy a pedirle a mi Señor Jesucristo que esté tirando sogas, Señor, tira sogas a los pozos de desesperación de tus hijos, Señor.
Rescátalos, Señor, rescátalos del pozo en este momento, Señor. Y muéstrales, Señor, que tu preciosa sangre ya pagó por su rescate. Señor, quita a cada uno de tus hijos del lodo cenagoso, Señor. Muéstrales tu amor y llénalos de bendición. Amén y amén. Hasta la semana que viene.